Tenemos enseguida un informe de la Unidad de Investigación de Perú TV. El Estado de Derecho es sinónimo de democracia, significa el respeto a la Constitución y a la ley. Sin embargo, la Unidad de Investigación presenta esta noche uno de 3 reportajes sobre el cómo Autodema, violando el derecho de propiedad, ha inscrito como suyas grandes extensiones de terreno, malinterpretando una ley con el apoyo de registros públicos y el grave problema que esta decisión ha ocasionado. Y no solo eso, sino que ha puesto en peligro la inversión de más de $1.000 millones que el Estado había destinado para el proyecto de Majes. La historia del Perú está plagada de una serie de arbitrariedades e ilegalidades atentatorias con propiedad. En nombre de los intereses mayoritarios del pueblo, se han violentado derechos básicos constitucionales, como el derecho a la propiedad. Bajo ese pretexto, se confiscaron tierras, se desarrolló la reforma agraria, quitándole terrenos a sus legítimos propietarios, sin pago de justiprecio hasta hoy, entre otros grandes escándalos nacionales. El que va a narrar a continuación la Unidad de Investigación de Perú TV es uno de estos casos, que sin lugar a dudas constituirá un gran escándalo nacional que compromete autoridades regionales, Autodema, Dirección de Agricultura, y que ponen en evidencia un gravísimo atentado contra la propiedad privada. Desde los años 70 y aún antes empezó a gestarse la idea de trasvasar las aguas del río Colca hacia las pampas de Majes para levantar un proyecto irrigacional ambicioso que fue denominado el Proyecto Majes. Esta irrigación fue concebida en 2 etapas, una el trasvase de las aguas del río Colca hacia las pampas de Majes y la segunda el trasvase del río Apurímac hacia las pampas de Sihuas. Entre las 2 etapas se iban a irrigar unas 60.000 hectáreas. En 1980, con el retorno a la democracia y la asunción del gobierno constitucional de Fernando Belaúnde, se tomó la decisión política de poner en ejecución el proyecto Majes con una inversión que superaba a ese entonces los $600 millones y que con el pasar de los años terminaría costando más de 1.300 millones. El proyecto necesitaba que se ubiquen las primeras 30.000 hectáreas de la etapa 1, que deberían ser ubicadas en terrenos eriazos de libre disposición, que no tuviesen ningún propietario ni poseedor, porque esos terrenos iban a ser vendidos. Para recuperar la inversión se necesitaba terrenos de propiedad del Estado en los lugares donde se iba a levantar la represa de Condoroma, la infraestructura mayor de riego, es decir, el trasvase del río Colca hacia Sihuas y las pampas a cultivarse. Pero luego de una investigación de Perú TV, estamos en condiciones de señalar que esto no fue así. Es decir, que no se investigó nada sobre las áreas que se usaron y terminaron por violentar la propiedad privada, no solo de las áreas cultivadas, sino hasta en pueblos de la región, como lo veremos a continuación. En pantalla ve usted la resolución suprema número 0183.80, Dirección General de Reforma Agraria, del 8 de julio de 1980, firmada por el presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, y por el ingeniero Nils Eriksson Correa, ministro de Agricultura de ese entonces, mediante la cual, tal como puede usted leerlo, se reservaban las tierras eriazas existentes. Escuche usted bien, eriazas existentes, en una superficie de 471.576 hectáreas, ubicadas en los distritos de Santa Rita de Sihuas, Santa Isabel de Sihuas y San Juan de Sihuas de la provincia de Arequipa. Hoy varios de estos distritos no forman parte ya de Arequipa, sino de la provincia de Caylloma. En el distrito de Yuta, provincia de Caylloma, en el distrito de Huancarqui, de la provincia de Castilla, y en los distritos de Quilca, Samuel Pastor y Nicolás de Piérola, de la provincia de Camaná. El artículo 200 de la citada resolución decía que se podría ejercer las acciones posesorias contra terceros que le franqueaban la ley, quedando obligado, escuche bien, a no perturbar la posesión de los ocupantes del área reservada que hayan ingresado a la misma con anterioridad a la presente resolución. En buen cristiano, o realizaban una acción de expropiación o compraban el terreno, pero no significaba que toda esa extensión pasaba a propiedad de Autodema. Sin embargo, de Arequipa no lo entendió así y Autodema menos, y procedieron de manera
por demás anticonstitucional a inscribirla en registros públicos, toda extensión como suya. Y lo peor de todo, Registros Públicos se la aceptó como tal. Ve usted en pantalla la inscripción que aparece en la ficha 22010, que continúa en la partida 0400-2051, y en la ficha 23265, que continúa en la partida 0400-2240 del registro de predios. En las mismas en la que aparece inscrita todo el área como de propiedad Autodema. Sí, así lo inscribió Autodema como su propiedad. Si no, veamos qué dice el doctor Augusto Palaco, asesor de Autodema, cuando le preguntamos sobre el tema y el problema con los colonos. ¿Qué cosa va a pasar con Majes si realmente es de propiedad de un tercero? Nosotros entendemos que los colonos no tendrían que preocuparse. Ellos son adquirientes de quien en su momento legítimamente ostenta la condición de propietario por mandato de una ley y con una inscripción en registros públicos. Entonces se habrían cumplido todos los requisitos que prevé, digamos, cualquier compra formal. La unidad de investigación ha tenido acceso al oficio 054-2009 del gobierno regional, fechado con el 13 de mayo del 2009, dirigido a los jueces de paz de los diferentes distritos donde se encuentra esta resolución. Y allí les dice que no deben expedir constancias de posesión con respecto a esos terrenos, ya que nos encontramos en posesión, léalo bien, de todo el área que es de propiedad de la autoridad autónoma de Majes. Por lo que se adjunta a la presente, dice, copia la partida registral 04402051 y de la ficha 22010. Se refiere, como lo vemos más arribita del oficio, a las 471.756 hectáreas que motivó la resolución ministerial. Increíble, ¿verdad? Es decir, que Autodema siempre ha pensado que toda esa área es de su propiedad. Sí, es su propiedad. Entonces veamos las consecuencias de esa su propiedad inscrita en registros públicos. La unidad de investigación de Perú TV ha recurrido a las fotos satélites para mostrar cuán aberrante, ilegal y anticonstitucional resulta esa inscripción. Ve usted esta foto satélite de la zona que se reservó Majes. Le pondremos una línea negra a toda área que determina esa resolución suprema, y es la que usted está viendo. Montaremos a continuación esa área, fotografía de algunos de los pueblos que están comprendidos en esta propiedad, que arbitrariamente se la inscribió Autodema. Y entonces, en la mayor parte del distrito Huancarque y la provincia de Castilla, bajo esta inscripción, es propiedad de Autodema. En la parte de abajo, lo propio sucede con el pueblo de Samuel Pastor de Camaná. También están comprendidos como su propiedad. En forma increíble, las playas como Las Cuevas, por ejemplo, donde hay una amplia zona de veraneo con casas construidas, entre otros, de propiedad privada. No olvidemos que la propiedad es totalmente reconocida si solo está inscrita en registros públicos, que es el que garantiza la propiedad en el Perú. Sigamos con la foto satélite. Más abajo nos encontramos con una parte del Valle de Quilca. Si vamos a la parte del frente, en la misma foto satélite, nos encontramos con el distrito de Luta, cuyo pueblo totalmente resultó propiedad de Autodema. Seguimos corriendo a la imagen satélite y nos encontramos el pueblo de Santa Isabel de Siguas. Merced a esta aberrante inscripción, es de propiedad de Autodema. La capital de San Juan de Siguas, Tambillo, y parte de toda la zona agrícola, también es de propiedad de Autodema, según esta arbitrariedad. El distrito de Santa Rita de Siguas también resulta de propiedad de Autodema. En efecto, la unidad de investigación ha tenido acceso al informe técnico número 1008 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, evidentemente de Arequipa, del 12 de junio del 2007, firmado por Elizabeth González, jefe de la oficina de catastro. Y ve usted qué cosa dice, lo ve usted en pantalla, que la fecha 23270 del predio Santa Elena, inscrita en el año 93, se encuentra superpuesta sobre las fichas 22010 de Autodema, casi en su totalidad, inscrita en el año 84, parcialmente sobre la partida 42240. Es decir, que Autodema ha inscrito prácticamente todos los fondos de Santa Rita de Siguas sin que sean de su propiedad. Y por eso hoy hay problemas con este caso de esta ficha y se ha dispuesto que se cierren las fichas en las que hay superposición. Esto como ejemplos, porque dentro de todo ese territorio hay cientos de propiedades pequeñas que usted las puede advertir en los colores verdes que son propiedad privada y no de Autodema. En toda esa zona hay una serie de centros mineros que explotan minerales como oro, plata, cobre,
minerales no metálicos como laja y agregados, cuyas concesiones han sido entregadas por el gobierno a personas privadas sin autorización de propietarios privados que existen en el lugar, a quienes nunca se les pagó un justiprecio que de repente Autodema lo pudo haber recibido y no le correspondió. Es decir, que cada uno de los ciudadanos, cuando vaya a registros públicos a buscar la inscripción de su casa, de sus predios, de sus terrenos, nunca podrá hacerlo, porque ya están inscritos a nombre de Autodema, o tendrán que esperar una prudente o arbitraria decisión de registros públicos para poder hacerlo, que según sabemos, unas veces ha consentido la inscripción y en otras oportunidades no. Mayor problema es el que encontrarán si en algún momento posterior a la inscripción un municipio le adjudicó o vendió un terreno para construir una casa, el mismo que nunca tendrá título, porque todo está a nombre de Autodema, según la ficha registral. ¡Qué tal barbaridad! La resolución suprema no decía que había que inscribir toda esa área, sino que se debían ubicar los terrenos eriazos de libre disponibilidad, es decir, que no tuviesen propietario o posesionario que estuviesen en esa área antes de la dación de la resolución, para irlos escribiendo en diferentes fichas, tal como fuesen detectados. No lo hicieron y hoy enfrentan un gravísimo problema. La unidad de investigación fue a registros públicos para conocer su versión sobre el tema. Si no en todo caso, señor, déjeme su número de teléfono. Apenas me contó también con la gente privada de Lima, que le dio una llamadita para que se pueda coordinar con usted. ¿Puedo dejar mi tarjeta, ya? Nunca nos llamaron para conocer las razones por las que se hizo semejante inscripción. En la segunda parte de este reportaje conoceremos uno de los gravísimos problemas que ha traído como consecuencia esta irresponsable acción, toda vez que se entregaron miles de hectáreas de las que no era dueño Autodema y hoy forman parte del proyecto Majes, y que ahora confronta un gravísimo problema que linda con la incautación, por lo que existen juicios cuyas consecuencias constituyen un verdadero escándalo nacional. Este fue un informe de la Unidad de Investigación de Perú TV. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.